Bueno, vamos a dar inicio. Es un honor darles la bienvenida en nombre de Low Carbon Business Action y el proyecto de eficiencia energética de Argentina, ambos proyectos de la Unión Europea, a este webinar Oportunidades de negocio con la Unión Europea en eficiencia energética. Demanda, oferta tecnológica y oportunidades de financiamiento. En este sentido, les decimos que hay más de 300 industrias que se inscribieron, con lo cual es un placer que nos estén acompañando en este webinar. Están las redes de aprendizaje de los distintos puntos del país y a su vez todas aquellas industrias interesadas en lo que es los ahorros energéticos. Así que un placer y nuevamente bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido por lo que es nuestra agenda. Pero en este sentido, compartirles que aquí están los ponentes. Estos ponentes, que va a ser un honor escucharlos, a medida que se vayan presentando las distintas exposiciones, yo se los voy a ir compartiendo. Pero sí decirles, me es un gusto plantearles en este momento cuál va a ser el hilo conductor, cuáles son las temáticas que nos han convocado para hoy. Por un lado, el Pacto Verde, el nuevo marco para el desarrollo de negocios con Europa. A partir de esto, ver cómo desde la cooperación entre ambos proyectos también se plantean cuáles son los resultados alcanzados de la experiencia de las distintas redes de aprendizaje y sectores industriales de eficiencia energética desde el proyecto de eficiencia energética. Esto acompañado por el experto principal que después va a exponer sobre las demandas tecnológicas del sector industrial argentino, haciendo especial foco en lo que son las oportunidades de ahorro energético. Con esto continuaremos desde la experiencia de un caso testigo de una de las empresas de la red de aprendizaje en sistemas de gestión de energía de Santa Fe, en donde ellos nos compartirán el recambio de un compresor de aire, cómo esto fue gestado en la toma de decisiones dentro de la propia industria y a su vez qué ahorros energéticos esto le generó. Y de allí pasaremos a estar compartiendo lo que son las ofertas tecnológicas, tanto en el caso de proveedores europeos como tecnológicos y de financiamiento para esta posterior ronda de negocios, que esta vendría a ser la primera iniciativa para estarlos convocando posteriormente a esta ronda. Bien, y también compartir financiamiento de ahorro energético. Como siempre, nuestro interés también es tener un espacio de debate abierto, por ello esto va a tener dos momentos, uno a la mitad de nuestro recorrido, en donde les pediremos un breve cuestionario Google, en donde sabremos cuáles son sus potenciales necesidades de recambio tecnológico y por otro lado también recabaremos cuáles son los intereses de ustedes de participar en una ronda de negocios. Todos estos resultados de este cuestionario, en el momento final que hacemos el debate, les vamos a estar mostrando los resultados de este cuestionario, por un lado, y por otro lado, también les vamos a pedir algunas intervenciones a los industriales presentes para que nos compartan tanto cuáles fueron las impresiones con respecto a este webinar, por un lado, y por otro lado, cómo están gestando el ahorro energético desde sus industrias. Así que bueno, un placer que nos estén acompañando. Hoy no solo nos están acompañando cuadros técnicos de las distintas industrias, sino también actores estratégicos dentro de las organizaciones, como CEOs, alta dirección, como así también actores institucionales que siempre han promovido el desarrollo de este sector. Entonces, haciendo síntesis, hago un barrido muy simple por lo que son los objetivos. Por un lado, presentarles en forma institucional ambos proyectos con experiencia con el sector industrial en eficiencia energética. Por otro lado, compartir estas demandas tecnológicas del sector industrial argentino a partir de la experiencia y el recorrido de campo en las distintas industrias. Un caso testigo que nos muestra desde los propios industriales cómo fue este recambio tecnológico y cómo ellos están apuntando a los ahorros energéticos.
Por otro lado, la oferta tecnológica y herramientas financieras por parte de empresas europeas. Recuperar impresiones de ustedes, recuperar sus necesidades y bueno, y por supuesto invitarlos a la ronda de negocios que se hará en el mes de junio. Entonces, dicho esto, y nuevamente dándoles la bienvenida a todos, ya vamos a empezar con las presentaciones. Yo por un lado voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a invitar, es un gusto invitarlo a Jörg Vivandorfer, ministro, consejero económico y comercial de la delegación de la Unión Europea en Argentina, para que nos comparta su presentación del Pacto Verde, con el nuevo marco para el desarrollo de negocios con Europa. Jörg, te estamos escuchando. Un gusto, buenos días. Muy buen día a todos, muy buenos días. Y antes de todo quiero agradecer a los organizadores por darme el tiempo para algunas palabras sobre el Pacto Verde Europeo. Quiero empezar con el background, el fondo de este pacto. Y como ahora saben al final casi todos, el cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza no solamente para Europa, pero para todo el mundo. Para superar estos retos, la Unión Europea adoptó a finales de 2019 una nueva estrategia de crecimiento para transformarse en una economía moderna y eficiente en el uso de los recursos. Este llamado Pacto Verde es al final la hoja de ruta para dotar a la Unión Europea de una economía sostenible. Vengo a la primera pregunta importante en este contexto. ¿Qué significa este Pacto Verde en concreto? El Pacto Verde establece un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante una economía limpia y circular y para restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Este plan de acción incluye varias estrategias y programas. Solamente quiero acá, por falta de tiempo, mencionar algunos. Los objetivos bajo de la Ley Europea de Clima, que propone plasmar en legislación los varios objetivos climáticos, la estrategia sobre la biodiversidad para 2030, que tiene como objetivo ir recuperando la biodiversidad de Europa de acá hasta 2030, y la estrategia de la granja a la mesa, que pretende hacer evolucionar el actual sistema alimentario de la Unión Europea hacia un modelo sostenible. Esos ejemplos demuestran el grandísimo ámbito del Pacto Verde. Pero eso no es todo. El Pacto Verde describe también las inversiones necesarias y las herramientas de financiación disponibles. Además, el Pacto Verde explica cómo se puede en este camino garantizar una transición justa e inclusiva. Su objetivo principal no es de nada modesto. La Unión Europea aspira a ser climáticamente neutra en 2050. La Comisión Europea incluso propuso una ley que convierte este compromiso político en una obligación legal. Quiero agregar, y eso es muy importante, que eso no es ningún capricho y no es de nada probable que esta estrategia de la Unión Europea cambiará en el futuro. Al contrario, la influencia y la presión política de los grupos verdes en Europa siguen creciendo fuerte. Vengo a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los sectores afectados por este pacto? Eso es muy claro. Para alcanzar este objetivo será necesario actuar en todos los sectores de nuestra economía. Por ejemplo, hay que invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Hay que apoyar la industria
para que innove. Hay que desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y más sanos. Hay que descarbonizar el sector de la energía y hay que garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético. Muy importante, al final el éxito de este megaproyecto depende primero del business, es decir, de las compañías y sus propietarios y sus accionistas. Ellos, al final, tienen que cambiar sus visiones, sus planes, invertir y implementar este paso. Segundo, el éxito también depende de la cooperación en colaboración con el resto del mundo. La lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente necesita respuestas y reglas globales. Por eso es importante que haya visiones políticas e iniciativas compartidas para que se puedan establecer e implementar una clara y eficiente reglamentación multilateral sobre esta materia. Y ya venimos a la última y gran pregunta. ¿Y qué importancia tiene todo esto para Argentina? Y quiero limitarme a 3 aspectos. Primero, hay una iniciativa llamada Equipo Europeo, en inglés Team Europe Initiative, entre nuestra delegación de la Unión Europea en Argentina y las embajadas de nuestros países miembros en Argentina. Esta iniciativa sirve para definir como prioridad común el aumento de los diálogos políticos, de la cooperación y de las inversiones en estas áreas en Argentina. Segundo, hay varios programas de cooperación y soporte de la Unión Europea en Argentina. La Unión Europea está implementando una multitud de programas de cooperación y soporte en la región por el momento. Con el nuevo marco financiero de la Unión Europea de 2021 hasta 2027, vendrán más programas con una financiación bastante mejor. El primero será ya el próximo año el programa regional Alinvest Verde. Tercero, y lo más importante, las compañías acá deben entender que tienen que adaptar sus estrategias y políticas para estar capacitados de hacer negocios con Europa en el futuro. Eso es muy importante. Tienen que entender que este camino sí o sí es el futuro y tienen que iniciar este proceso de adaptación lo más rápido posible. Se debe mencionar en este contexto también el aspecto de la responsabilidad empresarial para la salud y el bien común. La Unión Europea tiene también en este aspecto un programa regional, CERALC, para dar apoyo y desarrollar la política sobre la conducta empresarial responsable. Es evidente también para la Unión Europea que este paso es para muchas empresas, particularmente para las pymes, difícil. No será ni fácil ni rápido este camino. Necesitarán una visión clara y un compromiso fuerte, pero también necesitarán un marco económico y financiero accesible e incluso mejor estable. Como ya mencionado, la Unión Europea está dando y va a dar soporte a las compañías de Argentina en este camino con sus varios programas en Argentina y la región. Como con los 2 programas pendientes de la eficiencia energética y de bajo en carbono y economía circular. Mejor que paso en este momento la palabra a los expertos de estos programas que expliquen mejor a estos programas en detalle. Muchas gracias por su atención e interés y una buena conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Georg, por tu ilustrativa presentación sobre el Pacto Verde. Agradecidos. Bien, ahora invitamos a Alfredo Caprile, el team leader del proyecto de eficiencia energética en Argentina,
que nos compartirá la cooperación entre Low Carbon y el proyecto de eficiencia energética en Argentina, como así también algunos resultados encontrados de la experiencia recabada en las distintas industrias de las redes de aprendizaje y en los sectores vinculados al proyecto de eficiencia energética. Alfredo, buenos días, te escuchamos. Un gusto como siempre. Gracias, Marina. Buen día a todos. Hoy tenemos una audiencia bastante importante que excede los que han venido trabajando con nosotros en este proyecto. Así que me permito resumir muy poquito el proyecto nuestro. Este es un proyecto que empezó en abril del 2018 y va a finalizar a mediados de este año. El proyecto es un proyecto de eficiencia energética en Argentina. Para los que no lo conocen, los invito a visitar la página web, que es www.eficienciaenergetica.net.ar. Básicamente, nuestro proyecto es un proyecto, si me permiten, voy a compartir pantalla. ¿Qué pasó acá? El proyecto nuestro es un proyecto que una de las actividades en la que hemos trabajado ha sido trabajar con industrias a lo largo y ancho del país en redes de aprendizaje en gestión de la energía bajo la ISO 50001. Inicialmente teníamos planeado hacer 5 redes. Ahí están viendo las 5 redes iniciales. Se hizo una red en Santa Fe, una en Tucumán, una en Córdoba, una en el Parque Industrial Pilar y una en Misiones. Y a esto después se le sumó una red más que tenía que ver con bodegas, con red vitivinícolas. Creemos que como ningún otro proyecto, a partir de este proyecto hemos visitado más de 60 establecimientos industriales, por lo que tenemos un muy sólido diagnóstico respecto de cuáles son las necesidades del sector industrial para mejorar su eficiencia energética. A su vez, también lo interesante de esto es que las empresas con las que hemos trabajado han representado distintos sectores. Acá tenemos el sector alimentos, metalmecánico, lácteos, automotriz, textil, plásticos, aceites, siderurgia, etc. Y a su vez, todo esto también quedó complementado con una serie de talleres de capacitación y sensibilización que hicimos a empresas pymes y a empresas de miembros de APIA, que es la Asociación de Parques Industriales de Argentina, y ahí sumamos unas 39 pymes y unas 18 empresas miembros de APIA, que también están siendo visitadas con el apoyo del INTI. A raíz de eso es que fuimos determinando cuáles fueron los resultados que nos encontramos respecto de las necesidades, de las ineficiencias encontradas, tanto en el consumo eléctrico como en el consumo térmico. De las visitas que estuvimos haciendo mayormente a las redes de aprendizaje, encontramos más o menos unas 225 ineficiencias, y estas ineficiencias se distribuyeron más que nada en un 39% aproximadamente que tenían que ver con energía térmica y un 61% que tenía que ver con energía eléctrica. Por otro lado, también, si me dejan ahora, ¿qué pasa que no quiere bajar? Digamos, en el tipo de ineficiencias que encontramos, básicamente encontramos 3 tipos de ineficiencias. Ineficiencias de gestión, en los cuales las empresas que están trabajando en las redes de aprendizaje ya están trabajando activamente en mejorar su gestión para reducir el consumo energético. Esas oportunidades de trabajar en la gestión más o menos representaron un 48%. También detectamos necesidades de automatización. Muchas de estas empresas necesitaban poner equipos de medición para tener un mejor control sobre lo que está pasando en cada uno de los equipos y sobre todo en los usos significativos.
y también un 37% que van a requerir cambios de equipamiento o tecnológicos para estas empresas. Debido a esto, nuestro proyecto tenía ya planteado inicialmente de hacer una ronda de negocios hacia el final del proyecto, y inicialmente esta ronda de negocios iba a ser en forma presencial. Lamentablemente con la pandemia la tuvimos que cambiar a una forma virtual, pero tuvimos la suerte de que en el camino apareció el proyecto de Low Carbon. El proyecto de Low Carbon es un proyecto regional que está trabajando, también financiado por la Unión Europea, que está trabajando en Brasil, Argentina, Chile y Colombia, y el objetivo de ellos es básicamente apuntar a la descarbonización de las economías, con lo cual esto lo están haciendo a través de generar una serie de rondas de negocio en estos países. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos planteado hacer la ronda de negocios que teníamos programada para nuestro proyecto conjuntamente con Low Carbon, específicamente orientada a temas de eficiencia energética, y eso va a ocurrir en los primeros días de junio, el 2, 3, 4 de junio, y de hecho es por eso que estamos armando este webinar, para contarles que esto ya está, digamos, programado, y de alguna manera hacer que ustedes se vayan inscribiendo y contándonos cuáles van a ser sus necesidades, para que de alguna manera nosotros podamos hacer el macheo con empresas europeas, y a su vez también creemos que es muy importante empezar a identificar posibles líneas de financiamiento para la compra de estos equipos. De esta manera, si bien nuestro proyecto va a terminar en julio, no los vamos a abandonar y los vamos a dejar en manos del proyecto de Low Carbon. El proyecto de Low Carbon va a durar otros 3 años más, así que muchos de ustedes que probablemente no estén quizás en condiciones hoy de plantearse un cambio de equipamiento, los invitamos a que empiecen a participar en estas rondas de negocio para conocer qué es lo que se está ofreciendo desde Europa, e ir, digamos, preparando y planeando para que cuando llegue el momento puedan, digamos, tener una muy buena elección de los tipos de equipamiento que tendrían que conseguir para mejorar la eficiencia energética de las empresas. Así que, sin más, le devuelvo la palabra a Marina. Nuevamente, que nosotros quedamos en contacto con ustedes. Cualquier pregunta que tengan, cualquier necesidad, para eso estamos, no solamente para las empresas que participaron en las redes de aprendizaje, sino para todas las otras que se sumaron hoy a este webinar. Así que muchísimas gracias y le deseo una buena conferencia para el resto del día. Marina, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo, por tu presentación, comentando los resultados encontrados, tanto en redes de aprendizaje, en sistemas de gestión de la energía, como en distintos sectores representados por el proyecto. Y por ende también la importancia que estás planteando de empezar a conocer acerca de equipos de alta eficiencia para cuando las industrias requieran realizar estos cambios tecnológicos. Así que muchísimas gracias, Alfredo, por tu intervención. Ahora sí, le vamos a dar la palabra a José Luis Larrégola, que es el experto principal en auditorías industriales en el marco del proyecto. José Luis expondrá sobre las demandas tecnológicas del sector industrial argentino, enfocando en las oportunidades de ahorro energético. Buenos días, José Luis, te estamos escuchando. Bienvenido. Gracias, hola, buenos días al proyecto Low Carbon, buenos días también a mis compañeros de Argentina, que lamentablemente no podemos hacer estos encuentros presenciales, así que tenemos que movernos con virtualidad. Bueno, las dos presentaciones anteriores han puesto muy bien el foco, ¿no?, en la parte activa de este proyecto, que va a quedar vivo una vez el proyecto de eficiencia en Argentina finalice. Y en mi caso, pues yo voy a intentar reflejar un poco cuál es ese grupo, ¿no?, que comentaba Alfredo, ese 30 y tantos % que tenemos de oportunidades detectadas, que se pueden solucionar o resolver esos problemas energéticos con una nueva tecnología. Bien, antes
que es bueno situar el enfoque en qué pasa cuando ocurren los cambios tecnológicos, ¿no? Cómo las empresas se tienen que ir adaptando a los cambios tecnológicos, ¿no? Si pudiésemos viajar en el tiempo a mediados de los 40, 50 del siglo pasado, pues nos encontraríamos, no habría más que tecnología, podríamos llamar manual, ¿eh? O sea, las organizaciones y sus actividades productivas se desarrollaban en un entorno completamente manual o con alguna semi-automatización. Esto duró aproximadamente de 20 a 30 años, ¿eh? Sobre los 70-80 se empezaron a sustituir, ¿no?, esas instalaciones manuales y semiautomatizadas por instalaciones automatizadas, ¿no? Pero era una automatización casi con visión manual, ¿no? Lo que pasa es que se habían conseguido sustituir movimientos manuales por movimientos automatizados, ¿no? Esta tecnología de automatización pues también aproximadamente estuvo presente en el sector productivo unos 10-20 años, ¿no? Y luego las empresas tuvieron que cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque apareció una tecnología para controlar, ¿no? No solamente era ya una automatización, sino que nos encontramos en la década de los 90, el año 2000 aproximadamente, con la necesidad de incorporar tecnología computerizada, robotizada, con escalas de control, ¿no? Esa tecnología permitía un mayor control sobre los procesos, ¿no? Pero seguía siendo una tecnología automatizada, pero orientada a un control por ordenador, ¿no? Para ese cambio tecnológico han tenido que pasar también 10-20 años y hay algunas empresas que todavía están en ese nivel, ¿no? Las que han avanzado, ¿no?, han pasado a otra tecnología, que es la tecnología de gestión, que empezó a irrumpir en el mercado sobre los años 2010, 2020 aproximadamente, que es un cambio tecnológico en el cual pues necesitamos virtualizar todo. O sea, todo lo que antes era presencial se puede virtualizar, ¿eh? Todo pasa a ser global y ahora necesitamos servidores, necesitamos bases de datos, necesitamos submetering, o sea, mediciones aguas abajo de nuestra factura, ¿no? Porque conocer el dato de la factura es importante, pero no podemos asignar costos energéticos a nuestra actividad porque solo tenemos un dato. A todo ese grupo, ¿no?, se le conoce hoy bastante con la palabra Industria 4.0, ¿no? Sería el nombre reconocido, ¿no? Y nos enfrentamos a partir de esta década de los años 20 hacia adelante, nos enfrentamos a la nueva tecnología, ¿no? Esta nueva tecnología va a basar en asegurar el activo. O sea, las tecnologías se hacían para conseguir la misión que tenía la organización, fabricar papel, fabricar acero, fabricar cemento, etcétera, etcétera. En realidad eran equipos. Hoy en día ya no son equipos, hoy en día son activos. Y para conseguir que el activo sea sostenible tenemos que hacer ciertas actividades, ¿no? Cada cambio las empresas han tenido que acometerlo. O sea, no hay una empresa que tenga hoy instalaciones manuales totales. Podrá tener algún movimiento, pero no hay empresas que hoy en día no tengan un PLC, un autómata programable, un robot, una escala. Cada cambio la empresa se tiene que adaptar. Por lo tanto, los primeros que llegan son los primeros que van a tener un desarrollo de punto de vista, de ventaja productiva respecto a aquellos competidores que no hagan cambios. Por lo tanto, los cambios tecnológicos son necesarios, ¿eh?, porque así ha sido la evolución en la historia de la tecnología dentro de los procesos productivos. Ahora nos centramos en qué hemos encontrado en las redes, ¿no? En las redes, aquí solo aparecen 4 redes porque esto está basado en las visitas de diagnóstico energético, ¿no? En las redes que no aparecen aquí no hemos terminado el proceso de diagnóstico energético, por lo tanto no tenemos unas conclusiones claras, ¿no? Aquí se reflejan unas tecnologías que podríamos decir las más repetidas, ¿no?, las que hemos encontrado con más transversalidad en todas las redes y en todos los sectores, ¿no? Por supuesto, aparte de estas tecnologías, hay que tener presente que hay muchas otras, ¿no?, como por ejemplo compresores frigoríficos, soplantes de aires, calderas, inyectoras, extrusoras, embolsadoras, paletizadoras, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha tecnología que no aparece aquí porque había pocos equipos representativos, ¿no? Y lo que se ha tratado es de observar cuál sería, ¿no?,
la capacidad tecnológica demandada por estas 4 redes de aprendizaje en cuanto a equipos muy concretos y tecnología muy concreta, como pueden ser los compresores de aire, los motores eléctricos para 2 aplicaciones representativas, como son bombear y ventilar, y luego las calderas de vapor y finalmente la industria 4.0. Que la industria 4.0, pues en este caso es muy amplia, pero para estas conclusiones se ha reducido a una única necesidad, ¿no? Como veremos. Bien, no vamos a centrarnos en los números porque vamos a explicar un poco a qué nos referimos. Por ejemplo, los compresores que hemos detectado con mayor potencial para ser sustituidos tecnológicamente son de baja presión y se encuentran entre los 40 a 75 kilovatios y 75 a 150 kilovatios, unas presiones en torno a los 6-8 bares y el modelo, ¿no? El modelo que hemos pensado que sería más repetitivo dentro de las redes es el de 50 y el de 125. Eso no quiere decir que haya empresas de las redes que tengan compresores de 400 kilovatios. Los hay, para hacer aire comprimido. Pero nos encontraríamos con unidades pequeñas que no serían representativas para este resumen. ¿Y nosotros qué proponemos? Pues empezar a eliminar acoplamientos por correas entre motor eléctrico y compresor de aire, o sea, acoplamientos directos, ir introduciendo a esos compresores de aire la posibilidad de instalar un variador de velocidad, pero realimentado por presión y caudal, pues si no, no tiene mucha aplicación o no se consiguen los objetivos de ahorro previstos. Y luego el motor eléctrico del compresor frigorífico debería de ser como mínimo de una clase de eficiencia energética IE2. Lo ideal sería IE3 o si hay capacidad de inversión, pues el mejor es el IE4, ¿no? Sería el mejor estándar para el motor eléctrico. Y luego hay una cosa opcional muy importante que no hemos encontrado casi ejemplos en Argentina en compresores frigoríficos, que es la posibilidad, en compresores de aire, que es la posibilidad de recuperar el calor, ¿no?, que genera el compresor de aire para poder alimentar con esa energía calorífica pues, diferentes clientes que necesiten agua caliente para sus procesos, ¿no? Con lo cual el aprovechamiento o el rendimiento es mucho mayor porque no necesitamos evacuar el calor a la calle, como se hace a día de hoy generalmente. Bien, la otra tecnología que hemos hablado son las bombas de proceso principalmente, y de las diferentes bombas que hemos encontrado, más o menos se mueven entre los 160 metros cúbicos hora y los 500 metros cúbicos hora con 2 diferentes pérdidas de carga muy representativas, ¿no?, entre los 20 metros columna de agua y los 42. Y si hacemos un resumen, estamos hablando de muchas bombas de 40 kilovatios y de 100. Vuelvo a decir lo mismo, que nos podemos encontrar con empresas dentro de nuestras redes que puedan tener bombas mayores a 100 o más pequeñas de 40, pero transversalmente situaríamos estos 2 números como los más representativos, ¿no? Aquí la mejora más importante es considerar de partida un mínimo IE2 para el motor eléctrico, ¿no? Y luego el conjunto motor-bomba, si entendemos la unidad como un conjunto motor-bomba, como lo que se ve aquí, el motor eléctrico y la bomba, la parte hidráulica, ¿no?, esto debería de tener un rendimiento mínimo del 85%, ¿vale? Si no, ese cambio tecnológico no será, no estaremos en el grado de avance tecnológico esperado para que podamos decir que esto es un cambio de tecnología hacia la sostenibilidad, ¿no? Y por supuesto, ese motor ya debe de estar preparado para incorporar un variador de frecuencia y, como siempre, como mínimo con un control de presión, ideal presión y caudal. Vámonos a otra tecnología que hemos encontrado también con un alto potencial en las redes de Argentina, que son los ventiladores industriales, ¿no? La ventilación industrial. También nos hemos encontrado en 2 tamaños muy representativos, que sería los de 18, son ventiladores centrífugos principalmente, ¿no?, y se encuentran en 2 tallas, ¿no? 18,5 kilovatios y 45 kilovatios para un caudal representativo entre 25.000 y 70.000 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué queremos para estos ventiladores? Pues una eficiencia mayor al 80%, el ventilador tipo IE3 porque la eficiencia de un conjunto motor eléctrico con ventilador es un poco menor que la del movimiento de agua, diríamos, o de proceso.
bombas de proceso y necesitamos que de partida pues, ese motor tenga un poquito más de rendimiento para poder compensar esa falta de la parte propia del movimiento del aire, ¿no? Y evidentemente siempre hay que tener en cuenta la pérdida de carga, ¿no? De presión para que sea adecuada a la actividad, ¿no? La siguiente tecnología que nos hemos encontrado también con muchísima representatividad son las calderas de vapor, ¿no? Las calderas de vapor que hemos encontrado en Argentina, por lo general, están bastante obsoletas y necesitan un cambio tecnológico a corto plazo, ¿no? Las de mayor potencial detectadas pues, han sido las que van de los 300 kilos hora a los 3000, ¿no? De 8 a 15 bares, y podríamos decir que la más transversal es la de 800 kilos hora y 10 bares, ¿no? Que son unos 1000 kilowatts de potencia para esa caldera, ¿no? Y la propuesta, por supuesto, en el caso de gas natural, ¿no? Como combustible, son calderas de bajas emisiones de monóxido de nitrógeno y de alto rendimiento, ¿no? Por encima del 92% para una situación estandarizada de carga del 75% de su capacidad, ¿no? Y, por supuesto, como es de gas natural, opcionalmente sería muy recomendable tener un economizador en la chimenea de gases de escape para poder recuperar el calor que se escapa por todos los gases, siempre y cuando nuestra actividad tenga un proceso que necesite agua caliente o aire, para secado, pintura, etcétera, etcétera, lavado. Todas esas necesidades, ¿no? de calor a baja temperatura las podemos suplir con un intercambiador que recoge la energía de los gases de escape y la traslada a un calor que se puede usar en otro proceso, y no necesitaríamos usar, por ejemplo, un quemador de gas. Y nos vamos a la última tecnología dentro de la industria 4.0. O sea, cuando hablamos de la industria 4.0 hay un montón, ¿no? O sea, abarca muchísimas actividades, ¿no? Hemos encontrado en las empresas que hemos visitado que lo que sería la parte de control productiva está bastante avanzada. O sea, las organizaciones ya tienen sus escadas en la nube, con su Big Data, etcétera. Eso es más difícil de proponer un cambio tecnológico en ese sentido, ¿eh? Pero sí que nos hemos encontrado una falta bastante grande de submedición aguas abajo de lo que sería la factura. No solo en electricidad, en gas también. Nos hemos encontrado empresas que tienen 2 calderas, 4 quemadores y no saben qué consume cada una porque no tienen medición. Es todo estimado, ¿no? Entonces, hacer eficiencia energética y un cambio tecnológico con datos estimados, pues no sería el mejor modo. ¿Qué proponemos? Que esta tecnología se desarrolle en Argentina, la tecnología de la submedición. Es decir, partiendo de un servidor y una base de datos con un computador, pues poder tener tantos displays o elementos de medición como usos energéticos tenga la organización. Y esto que está aquí puesto como medición eléctrica también se podría ampliar a medidores de gas, medidores de caudal, medidores de temperatura, etcétera, etcétera. De modo que toda esa información se pudiese recoger en una escala, ¿eh? Y ayudar, ¿no? a esa gestión industrial que hasta ahora es de control para que pase a la gestión. Y aquí, y en eso nos referimos, ¿no? Nos referimos, pues eso, ¿no? a utilizar un ordenador, a poder conectar diferentes displays, a utilizar los servidores conectados por la red y un software informático que traslade toda la información energética, que en algunas empresas ya nos lo hemos encontrado, ¿eh? Que está activo, pero en general es una de las cosas que más necesidad hemos detectado en la industria argentina, donde hay muy poca submedición evidente, ¿no? Bien, claro, todo esto, cuando una organización quiere hacer un cambio tecnológico, ¿no? Siempre se encontraba antes, ¿no? Podríamos decir que se encontraba con 2 riesgos, ¿no? El riesgo del activo y el riesgo del rendimiento. Pero los dos dependen de la organización, ¿no? El riesgo del activo es pues, que el cliente, ¿no? La organización que hace un cambio, ese cambio tecnológico, ese equipo nuevo que compró, está operando en sus instalaciones y, por lo tanto, tiene que ser un activo, ¿no? Y a un activo pues, hay que darle un tratamiento específico de activo para que consolidarlo en el tiempo, ¿no? Pero ese riesgo
lo puede solucionar la organización. Luego está el riesgo por el rendimiento energético. Ese es un riesgo que también puede solucionar la organización, ya que lo que tiene que conseguir es garantizar el nivel de eficiencia energético del equipo, de la tecnología, para alcanzar los ahorros proyectados o los ahorros calculados o los ahorros esperados. O sea, cuando compramos un activo, no es solamente un equipo que me va a producir una actividad, como darme aire, bombearme agua, etcétera. Es un equipo que tiene que tener un rendimiento energético, porque así se compró con una tecnología de un rendimiento, y ese rendimiento la organización se tiene que encargar de que ese rendimiento permanezca a lo largo de la vida útil. Pero eso también es algo que la organización tiene a su disposición si hace bien el proceso, ¿no?, de gestión energética. El que no puede controlar una organización es el riesgo crediticio, eso no lo puede controlar. No va a depender de él, depende de otros muchos factores en los cuales el cliente que decide hacer un cambio tecnológico no puede hacer muchas cosas. Entonces, ese riesgo crediticio tiene que ser manejado con la entidad que financia el proyecto, ese cambio tecnológico, ¿no? Y para eso el proyecto de Low Carbon es el encaje ideal, ¿no?, para poder encaminar, ¿no?, a las organizaciones que ya saben, ¿no?, porque todas las empresas de las redes, cuando hemos hecho las visitas, ellos conocen perfectamente sus equipos con más ineficiencia o sus necesidades tecnológicas de sustitución. Todas las conocen, todas. Lo que han aprendido es que aplicando gestión se puede conseguir hacer cambios tecnológicos que en el tiempo mantengan y consoliden los ahorros. Y eso depende de ellos, pero lo que no depende de ellos es cómo pagar esa inversión tecnológica. Y depende de muchos factores, en muchos casos incontrolables por la organización, y en este caso el proyecto Low Carbon viene a aportar, ¿no?, esa reducción del riesgo en el crédito para poder adquirir la tecnología que va a encaminar a la organización bien a una gestión o bien a una sostenibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, bien, terminé, cedo el control a Marina y me quedo con esto, ¿no?, con ese riesgo que las organizaciones no pueden acometer por ellas mismas y que necesitan de apoyos constantes y de refuerzo. Bueno, impecable, José Luis, la presentación justamente enfocada en las demandas tecnológicas del sector industrial argentino y también en esto de las oportunidades de ahorro a través de la introducción de tecnología de punta con altos estándares en eficiencia. José Luis, tenés allí en el panel de preguntas algunas consultas, no sé si quieres, si los puedes ver, si quieres que te las comparta, 1 o 2 preguntas podríamos estar respondiendo y después ya tenemos que seguir, a lo sumo las contestás quizás por escrito para poder llegar con los tiempos. ¿Quieres que te la comparta alguna de ellas? No, ya me han llegado y ya les contestaré durante la charla de hoy. Perfecto, fantástico. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Nuevamente, impecable tu presentación, estupenda. Entonces, ahora damos paso. Vamos a invitar a Mario Dalmazo, que nos está acompañando. Él es miembro de la Red de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía de Santa Fe, de la empresa Industria Alimentos Refrigerados, Sociedad Anónima, y Mario nos va a estar presentando un caso testigo que justamente es de recambio de compresor de aire y bueno, los ahorros que esto le generó, cómo se gestó la toma de decisión dentro de la industria. Mario, te estamos escuchando. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. No te digo cuando se vea, Mario, perfecto, yo te aviso. Bueno. Seguramente lo tenés abajo en compartir, ¿no? Ahí está. Compartir Ahí pantalla. aparece. Perfecto. Bueno, ahí se ve la pantalla, Marina. Sí, y ahí se ve el modo presentación. Adelante, Mario. Perfecto.
Bien, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Dalmaso, yo soy jefe de mantenimiento de alimentos refrigerados, Planta Córdoba. Hago una breve reseña de nuestra empresa, quiénes somos rápidamente. Alimentos Refrigerados es una empresa fundada en el año 2016. Somos una empresa, somos ex-Sancor. En el año 2016, bueno, nuestra empresa fabrica productos lácteos de las marcas Sancor. Contamos con dos plantas elaboradoras ubicadas, una en Córdoba capital y la otra en Arenaza, provincia de Buenos Aires. Nosotros somos una empresa relativamente joven, como decía al principio, fue fundada en el año 2016 y contamos con 600 empleados. Bueno, un poco en base a la charla de hoy de lo que son innovaciones tecnológicas, nosotros por allá por el año 2018, cuando arrancamos con la red de aprendizaje, que fue el input principal que tuvimos para empezar a trabajar y a detectar nuestras ineficiencias, el primer estudio que pudimos hacer es, en base a la experiencia, a las herramientas que nos brindó la red y demás, fue medir y poder identificar nuestros usos significativos de la energía. Nos enfocamos puntualmente y trabajamos mucho durante estos años en lo que es la energía eléctrica. Hicimos también algo de vapor, pero también como experiencia en lo que son las innovaciones tecnológicas, todo nace a partir de el estudio, o sea, el estudio en campo, el involucramiento de la alta dirección de la empresa, el acompañamiento durante todas las jornadas que vivimos, sobre todo en la red de Santa Fe, que tuvimos nosotros. Bueno, en realidad nosotros en base a ese estudios nos apoyamos en gente profesional, en especialistas con respecto a lo que es tratamiento de aire, que fue parte de un proyecto que arrancó por allá por el año 2019, cuando empezamos a ver las ineficiencias que teníamos con los equipos alquilados que teníamos a la firma NAS. Surge la necesidad de generar un estudio para ver dónde estábamos parados, más allá de que estaba enfocado en el aire, el uso significativo de la energía en el aire y en los compresores de frío. Si arrancamos con lo que hicimos con el aire, que creo que fue muy importante para nosotros, propusimos un estudio, la gente de Caeser nos brindó un estudio en planta para después de ahí proponer una mejora en cuanto a un nuevo contrato con nuevos equipos, con otra tecnología, que por allá, por la presentación que dimos en mayo del año pasado, que la hicimos virtual también, era un proyecto que estaba en marcha y que hoy, hace ya un par de meses, ya es un hecho, y creo que los resultados se notan y están a la vista, o sea, realmente los números dicen todo. Yo creo que o sea, no es que hay una receta como para convencer a la alta dirección de que cambiando algo va a ahorrar tanto dinero, pero sí los números creo que demuestran todo, o sea, lo hemos visto, lo hemos constatado, perdón. Hemos hecho un análisis general de los equipos que teníamos con los equipos nuevos, un nuevo contrato de alquiler, que si bien no son equipos que están comprados, financiados, pero sí con el ahorro energético y por las distintas capacidades de ambos equipos que hemos alquilado, el ahorro es significativo. Por ejemplo, nosotros estábamos en una situación que teníamos dos compresores de aire, de la firma, dos compresores Caeser, uno de 132 kilowatts, que es el que estaba funcionando en forma permanente en la planta, para toda la planta, y uno de 110 kilowatts,
que era de respaldo cuando salía de servicio este equipo. Entonces, en base al estudio que se hizo con las firmas, ¿verdad?, nos arroja resultados de que en un cierto horario, quizás posiblemente con 2 equipos más chicos, en una parte de una franja horaria, solamente los 2 equipos trabajarían un momento bastante acotado. Entonces, de los 132 kilowatts que estábamos consumiendo durante muchísimos años, hoy tenemos 2 compresores de aire de alta eficiencia con motor IE4, 90 cada uno. Entonces, está claro de que el ahorro energético iba bastante. Y más allá del ahorro económico, la calidad del aire, porque bueno, en este pack, en este nuevo contrato, se adquirieron secadores de aire frigorífico, y bueno, o sea, la renovación tecnológica en cuanto al aire comprimido fue muy notable. Y bueno, más allá de eso, se sigue trabajando en la planta con el tema de las pérdidas, con la distribución del aire, que fue también parte de un comienzo de todos los trabajos que se hicieron durante la red. Una vez identificado el uso significativo de la energía, empezamos a trabajar sobre todo en la distribución de aire, en los tamaños de las tuberías, en la presión del aire, que también hemos logrado nuestros ahorros. Eso por un lado del aire, o sea, también el uso significativo nuestro, que es el tema del frío, que está por encima del 30%, nosotros teníamos por uso y costumbre tenemos 3 equipos de 600 HP, se usa uno fijo y otro de respaldo, pero se iba alternando. Tenemos un motor de eficiencia IE2, que se usaba en cualquier momento del día, y se utilizaban de base equipos de 600 HP, de la década de los 80, quiero ver si puedo sacar esto, claro, de la década de los 80, con todas las ineficiencias. Entonces, bueno, a raíz del estudio que se hizo y de todo el trabajo de la red, es algo lógico y que, bueno, quizá por ahí no nos dábamos cuenta de tener como base el equipo más eficiente y el más ineficiente, dejarlo como respaldo. En base a eso también, en base a los estudios, se compró un motor nuevo, un motor Marathon de 600 HP, exactamente igual al que hoy tenemos puesto de base, para ir reemplazando los motores que son ineficientes. En cuanto a los motores ineficientes, nosotros estamos haciendo el reemplazo de un motor de 490 kW por un motor de 450 kW de clase IE2. Entonces, bueno, ahí ya también nos cambia un poco el panorama. Hoy tenemos como una inversión en cuanto a lo que es el frío. Nosotros, esto viene por 2 caminos. Uno, por un camino económico, y el otro por un tema de seguridad. Nosotros en la planta contamos con bancos de agua, bancos de hielo, que están obsoletos, y bueno, hoy creo que necesitamos, tenemos la imperiosa necesidad de hacer una renovación, más allá que el repago de todo eso es a largo plazo, pero quizás el tema de seguridad, eso no se negocia. Así que hoy estamos con un proyecto que está encaminado, está aprobado por la alta dirección, que posiblemente en los próximos 8 o 9 meses ya estaríamos contando con chiller para el enfriamiento de agua del uso de toda la planta. Eso directamente afecta, obviamente que, no es que afecta, perdón, todo eso es ahorro energético, o sea, generamos menos cantidad de frío, somos más eficientes, y bueno, la innovación tecnológica es muy importante. Así que bueno, volviendo con respecto al aire,
nosotros pudimos sacar un número que se ve reflejado en los cálculos, en todas las mediciones que hemos hecho, que del 15% de energía que teníamos estipulado, sacado por nuestro instrumento de medición y demás, estamos en el orden del 11%. Eso ayuda mucho, más todos los trabajos que se han ido haciendo y que hemos hecho en toda la planta. Nosotros somos una empresa joven que no tiene todos los recursos, no tenemos todos los recursos que quisiéramos, en eso somos muy honestos, somos un grupo reducido de personas que estamos trabajando, nos apoyamos en la red. Creo que es muy importante saber de que por cosas pequeñas que uno haga, tiene un beneficio económico. Estamos innovando en el tema de energía solar, ya sea para el calentamiento de agua, como para la iluminación, todo con paneles solares, y bueno, yo creo que de a poco es un granito de arena que le vamos metiendo al sistema. Así que bueno, esperemos que bueno, los proyectos sigan en marcha, y bueno, la verdad que nosotros estamos muy conformes con todo esto que estuvimos viendo en la red, y bueno, que es importante que las empresas hagan algo, no necesariamente tienen que tener muchísima gente muchos recursos para hacer algo, simplemente saber uno dónde está parado, medir, y bueno, de ahí surgen muchas cosas, y sobre todo el apoyo de la alta dirección. El apoyo de la alta dirección con buenos números, bien justificados, yo creo que marcha. O sea, eso es lo que la red nos dejó, un poco como lo están viendo ahí en la slide, son las herramientas que las tenemos en marcha todos los días. Se sigue invirtiendo en medidores de energía, para tener cada vez más automatización. Tenemos nuestro propio SCADA, que no necesariamente tenemos que salir a contratar o a comprar una SCADA. Se ha hecho todo muy entre casa, herramientas que nos sirven. Así que bueno, un poco eso. Nosotros hacemos el seguimiento, lo que estamos viendo ahora son los seguimientos mensuales que hacemos de nuestra energía, para ver cómo venimos con lo que decimos que vamos a gastar y lo que hemos gastado en realidad. Todo eso se transforma en un valor económico, en emisiones de CO2 evitadas, o sea que creo que con el tiempo, si uno puede medir todo este tipo de trabajos que hace, cuando uno no se da cuenta, pero se ahorra, y bueno, por más poco que uno haga, creo que todo sirve. Nosotros arrancamos en junio del 2019, como muestra el gráfico ahí, haciendo una cierta cantidad de trabajos, y obviamente que de acuerdo a nosotros, nuestra empresa es muy estacional, ¿verdad? Y nuestro mayor uso de la energía lo tenemos en verano, donde fabricamos mucho más yogur que en invierno quizás. En invierno somos más ineficientes, pero bueno, nosotros mes a mes estamos haciendo cosas y granitos de arena que le vamos metiendo al sistema. Lo último que hemos hecho, que era un proyecto que arrancó en agosto, a fines de agosto, es sobre el tema del aire. Y lo del tema del aire, también hemos logrado un buen ahorro energético, que todo eso se transforma en dinero. O sea, no lo vemos, pero se transforma en dinero. Lo pronto que viene por detrás es la inversión de los equipos chiller, que también eso creo que va a ser muy importante para nosotros. Y bueno, quizás nosotros tenemos una línea, una comparativa desde el año 2018, y bueno, yo creo que los números y los gráficos nos engañan. Así que bueno, siempre muy agradecido por la red, por todas las herramientas que nos dieron, y bueno, el buen compromiso de la alta dirección de la empresa. Por el momento es eso, así que bueno, ni bien cuando tengamos más información de los nuevos proyectos, seguramente los iremos viendo en las próximas jornadas.
Impecable, Mario, felicitaciones. Muchas gracias por compartir la experiencia de la empresa de ustedes, tanto en esto del recambio tecnológico, en ir apuntando a estos altos estándares en eficiencia y también, bueno, el contarnos esto de la trastienda, cómo se gestó internamente dentro de la empresa de ustedes, cómo lo pudieron plantear en la alta dirección. Así que, como siempre, Mario, un gusto, y también le agradecemos a Pedro, que siempre te está acompañando, Pedro Arese, otro miembro de la red, que trabajan en forma conjunta en esto. Así que también cabe mencionarlo, Mario. Un gusto, un placer. Es la pieza más fundamental que tengo. Es lo que hay. Había que mencionarlo, así que les agradezco a los dos porque sé que lo trabajaron juntos y siempre están presentes. Un placer en eso. No, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, siempre por estar, es un placer. Bien, entonces gracias. Ahora los vamos a invitar y les voy a estar compartiendo lo que es este formulario, que es de oportunidades de negocio. Yo ahí lo acabo de poner inclusive en el chat para que todos lo tengan y lo puedan abrir desde allí a este link. Es un formulario Google, un pequeño cuestionario en donde ustedes, más allá de datos que les pedimos que contesten un referente por industria, que se pongan de acuerdo en el caso que haya varios participantes de una misma industria y lo conteste una de las personas, y tienen preguntas que son multiple choice, son 5 preguntas, es algo muy ágil. Si tienen pensado realizar un recambio tecnológico, cuáles son las barreras para la adquisición, que puedan marcar una, y en el otro caso, qué tipo de equipamiento están pensando adquirir, y es clave en su área tecnológica, pueden marcar más de una opción en este caso, y si les interesaría participar en esta ronda de negocios. Bien, ahí vuelven a tener el formulario en el chat, lo tienen que abrir y así empiezan a contestar. Y la última pregunta tiene que ver si este recambio lo está pensando la empresa, en qué años, digamos, marcar lo que corresponda. Y por supuesto que al final de esto siempre hay que marcarle el enviar para que nos lleguen las respuestas. Estas respuestas las vamos a estar viendo después en forma agregada al final. Bien, les doy unos minutitos para que ustedes la puedan ir conformando a este cuestionario y para que cuando sean más de un referente que esté representado en una industria, así lo puedan hacer. Acá me piden algunos que no les llegó. Ese es el cuestionario, está en el chat. Abren el link directamente desde el chat. Cualquier consulta, estamos atentos acá al chat. Sí, claro. Algunos que tengan inconvenientes, miembros de las redes de demás, yo se los estoy mandando ya también a la red que me lo están pidiendo en este caso. Ahí fue a la red de misiones, ahora lo voy a mandar a las otras redes que también algunos tienen problemas de acceso por cuestiones de seguridad.
Después vamos a ver las oportunidades de participar en la ronda de negocios, como acá consulta Susana, lo que sí, este formulario es más enfocado a industria. Después sí ya viene la presentación del proyecto del programa Low Carbon, así que ahí te van a estar dando respuestas, Susana. Pablo, ahí también te lo mandé directamente a tu chat. Perfecto, entonces, mientras ustedes continúan contestando el formulario, recuerden por favor ponerle enviar, porque es la única forma que quedan registradas las preguntas. Nosotros vamos a seguir para aprovechar los tiempos, ya hay varios que están respondiendo, yo voy a dejar de compartir pantalla, y en este caso lo voy a invitar, porque están muchas inquietudes y muchas preguntas que están haciendo acá referente al tema, a Simón González, Liaison Officer del Low Carbon Business Action, Argentina, quien nos está presentando las ofertas tecnológicas y herramientas de apoyo expectativa para presentar. Se la escucha muy mal a Marina por temas de internet, evidentemente. Le damos la palabra, por favor, a Simón. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Buen día, Marina, y, bueno, y a todos los disertantes, y por supuesto a las empresas que están participando hoy con mucho interés por esta iniciativa que hemos organizado en conjunto entre el Programa de Eficiencia Energética y el Programa Low Carbon and Circular Economy de la Unión Europea, aunando esfuerzos para trabajar en promover y promocionar lo que sea la eficiencia energética, el aumento de la competitividad y productividad de nuestras empresas argentinas a través de el incremento de la eficiencia energética lograda de diferentes maneras, ya sea a través del trabajo de diagnóstico que se hizo en el programa de eficiencia energética, que buscaba justamente detectar todas esas ineficiencias que no necesitaban necesariamente de la incorporación de tecnologías, y en esta segunda etapa con un programa que apunta claramente a fortalecer ese crecimiento a partir de la incorporación de tecnología de punta en aquellos sectores en donde existe una brecha tecnológica, es decir, donde no hay una oferta tecnológica a nivel local, o la oferta que existe no satisface las necesidades de las empresas argentinas. Es un programa, como bien comentaba Alfredo, que tiene una duración de 3 años y tiene un fuerte componente de acompañamiento al empresario argentino para ayudarlo a detectar la oferta tecnológica de equipamiento en Europa, para ponerlo en contacto, darle un paquete de asistencia técnica, de consultoría, para trabajar en la incorporación de esa tecnología. Así que bueno, es como bien digo,
un programa primo hermano de eficiencia energética en el cual nos complementamos muy bien para trabajar en conjunto y profundizar este trabajo que ya ha iniciado el programa de eficiencia energética hace 3 años, a partir del trabajo que va a seguir, vamos a tomar la posta desde el programa Low Carbon and Circular Economy. Bueno, como decía Alfredo, el trabajo de 3 años arrojó resultados en cuanto a necesidades de recambio en automatización y equipamiento. El relevamiento de estas tecnologías fueron detectadas por el trabajo realizado por todo el equipo de eficiencia energética, que muy bien describió José Luis, y la necesidad de incorporación de nuevas tecnologías también relacionadas con Industria 4.0, creo que hablan a las claras, y está abonado también por una experiencia, un caso de éxito como es el de Mario Dalmazo, en donde mostró claramente cuáles fueron los ahorros, las ventajas, no solamente desde un punto de vista del ahorro energético y de ahorro económico, sino también de la mejora de la calidad del aire, de una mejor performance de los equipos, que eso hace que nuestras empresas incrementen su eficiencia, incrementen su competitividad y se pongan a tono con estas nuevas normativas también que hablaba Jörg sobre el principio de la disertación, que son normativas de ámbito internacional que iniciaron en Europa, que creo que ahora se van a potenciar con el cambio de gobierno en Estados Unidos, y son normas que vienen, o son lineamientos, estrategias que vienen a quedarse en esto de bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, de apuntar hacia una economía neutra en carbón, y en donde, como decía bien José Luis, los primeros que llegan a cumplimentar con estos requerimientos son los que tendrán más ventajas y oportunidades como industria. Creo que este cambio vino para quedarse, es un cambio de paradigma en cuanto al proceso de producción, y sobre todo aquellas empresas que están más vinculadas al sector exportador, pero también de la industria local, van a tener que empezar a caminar este camino hacia una economía más baja en emisiones. Así que estamos para eso, estamos para apoyarlos, para trabajar en conjunto, complementando con otros proyectos, como va a ser el Alinvest Verde, que se va a estar lanzando prontamente en la Argentina, así que también vamos a ir colaborando y trabajando con todas las herramientas que son propuestas desde la Unión Europea y, por supuesto, con organismos oficiales, como también lo estamos haciendo. Un poco lo que anunciaba Marina, Alfredo, es una herramienta específica que ya está lanzada, que es el desarrollo de una ronda de negocios, matchmaking, que se va a desarrollar el 2, 3 y 4 de junio de este año, para lo cual todo el equipo de eficiencia energética y el del programa Low Carbon and Circular Economy, tanto el equipo de Argentina como el que está en Europa, estamos trabajando ya para desarrollar este evento. Estamos contactando a clústeres, cámaras empresariales, empresas proveedoras de tecnología europea, en algunas tecnologías puntuales, como las que mencionó José Luis. Pero bueno, más allá de este trabajo que estamos haciendo, lo importante es saber qué necesita cada empresa, cuál es la demanda específica, qué tipo de tecnología necesitan, qué dimensión, qué potencia, y para esto es importante que cada una de las empresas que esté interesada en participar, que tiene un proyecto, que está buscando proveedores de tecnología, se inscriban en esta ronda de negocios, que va a ser una oportunidad para poder tener contacto directo con proveedores de Europa, empresas de punta en tecnología que ofrecen la última tecnología, la más eficiente y con la mejor performance. Comparto con ustedes la página web donde van a poder inscribirse. Creo que allí pueden ver el link, incluso ya se lo hemos pasado por mail. Hay una serie de actividades previstas para esta ronda de negocios.
se va a desarrollar un marketplace con las oportunidades para las empresas argentinas de proveedores, como así también de la demanda de empresas tecnológicas. Se va a apoyar a las empresas argentinas para que concreten el desarrollo de una oportunidad de negocios con información sobre el proyecto que quieren desarrollar, las especificaciones técnicas, para tratar de adecuar la oferta de tecnología a lo que realmente necesita la empresa. Incluso vamos a trabajar sobre algunos contactos previos, porque todo esto necesita de un componente técnico muy puntual y específico, en donde, como decía José Luis, las empresas conocen lo que necesitan, saben, con lo cual nosotros queremos apoyarlas en ese proceso de trabajo que ya han iniciado con el programa de eficiencia energética. Se van a desarrollar reuniones face to face a través de una plataforma virtual especialmente desarrollada para este evento durante 3 días, en donde ustedes van a poder elegir con quién reunirse, en qué horario. Por eso están dispuestos 3 días con 6 horas de trabajo, teniendo en cuenta también la diferencia horaria con Europa, para que cada empresario pueda ajustar su agenda a los tiempos y de esa manera poder desarrollar sus reuniones con tranquilidad. Otro tema importante que vi que están consultando en el chat es el financiamiento de estas tecnologías, de la incorporación de tecnologías en Argentina. Sabemos que el tema crediticio es hoy un desafío en la Argentina, con lo cual va a haber una sesión especial con reunión con instituciones financieras, tanto locales que ofrecen créditos, como extranjeras, para que propongan su proyecto y vean la mejor fuente de financiamiento. Y asimismo, desde el programa Low Carbon Circular Economy, vamos a tener a disposición para las empresas un paquete especial de consultoría que es subsidiado por el programa en los casos que necesiten para contratar un consultor experto en financiamiento para la búsqueda de la mejor línea de financiamiento. Cada tecnología, dependiendo de dónde provenga, también tiene diferentes fuentes de financiamiento, dependiendo de cada país de Europa, de donde provenga esa tecnología. Va a haber también conferencias con expertos nacionales e internacionales. Y como decía anteriormente, la ronda de negocios va a ser un punto de encuentro, pero no va a ser el punto de final ni de llegada, sino que va a ser el punto de inicio de un trabajo en conjunto con el programa Low Carbon and Circular Economy, en donde vamos a apoyar a las empresas argentinas a generar el negocio, a encontrar el proveedor adecuado, y para eso le vamos a otorgar a la empresa argentina un paquete de horas de consultoría que lo pueden aplicar a las necesidades que tenga la empresa para acelerar el proyecto, para concretar la compra de tecnología. Esos pueden ser desde búsqueda de financiamiento, aspectos ambientales, pruebas piloto, lo que haga falta, tanto de consultores locales como extranjeros. Esta bolsa de horas de consultoría va a estar a disposición para la empresa, como así también el apoyo del equipo en Argentina y el apoyo del equipo en Europa, haciendo un seguimiento del negocio y apoyando a la empresa argentina, porque hemos detectado que es importante, tanto para la empresa argentina como para la empresa europea, hacer un seguimiento para que los negocios efectivamente puedan desarrollarse. Bueno, en la página web hay información. Ustedes entran a la página web lowcarbonbusinessaction.com. En eventos van a poder ingresar a la inscripción para participar de la ronda de negocios. Así que esperamos su participación. Vamos a seguir trabajando con el programa de eficiencia energética para seguir convocando a las empresas que participen. Es importante saber que esta bolsa de apoyos hay un número limitado, con lo cual, para las empresas argentinas, con lo cual los invitamos a inscribirse, a participar de la ronda de negocios. Nosotros seguramente apenas se inscriban nos vamos a estar poniendo en contacto con ustedes
para hacer un trabajo cuerpo a cuerpo, para buscar la mejor oferta en Europa y poder ayudarlos en el desarrollo de la adquisición de la tecnología. Bueno, sin más, quedo por supuesto a disposición para preguntas y consultas sobre el programa, sobre la ronda de negocios y sobre las distintas herramientas que dispone el programa de apoyo a los empresarios argentinos para que generen negocios con Europa, incorporen tecnología, desarrollen tecnologías en conjunto y bueno, y logren incrementar su eficiencia, su productividad y competitividad, que en definitiva es uno de los temas fundamentales por los cuales las empresas trabajan. Gracias. Muchísimas gracias, Simón, por anticiparnos cómo funcionará la ronda de negocios, también la plataforma en el mes de junio con las empresas proveedoras europeas y las distintas herramientas de apoyo. Así que un gusto y como vos bien planteás, estamos a disposición. Ahora sí, vamos a invitar a Pablo Cortines. Él es especialista en finanzas sustentables del proyecto Low Carbon. Te damos la bienvenida, Pablo. Te estamos escuchando. Bueno, buen día. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un tema un poco distinto. Es el tema de la financiación. Un poco complicado, por cierto, en estas épocas en la Argentina, pero de alguna manera la idea es echar un poco de luz respecto de algunos mecanismos financieros bastante novedosos, por lo menos para la Argentina, que si bien se vienen utilizando en el mundo desde hace años, en el marco de lo que es la Argentina ha habido pocas experiencias, que son los famosos bonos verdes, distintos de los bonos de carbono, y también contar un poco algunas ideas de financiación acá en la Argentina, un poco qué es lo que se está haciendo en el marco del protocolo de finanzas sostenibles que hemos lanzado hace 2 años, y un poco también respecto de cuál es el marco de todo esto, ¿no? Entonces, comenzando por el tema del marco, uno diría que el famoso Acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre del año 2015, mucha gente que no está, digamos, en conocimiento de que también contempla, para poder llevar a cabo todas las acciones que disminuyan los gases de efecto invernadero a 2 grados, a un incremento de 2 grados centígrados tendiendo a 1,5 respecto de la era preindustrial, contempla también el realineamiento de los flujos financieros actuales o los que estaban en aquel momento, con el objeto de financiar esa famosa transición justa hacia una economía baja en carbono. Al Acuerdo de París también se le suma el tema de los ODS, y hay una serie de tendencias que ya seguramente todos estamos al tanto, que nos llevan a que de alguna manera esas tendencias que tienen que ver con disminuir los niveles de contaminación en las distintas actividades, tenga a su vez su correlato en una serie de iniciativas del sector financiero que de alguna manera viene acompañando estas tendencias. Entonces, así como están las tendencias en la economía real, están las tendencias en el sector financiero, donde en el centro de la escena aparecen los bonos verdes, que vamos a profundizar un poco, pero también hay otras iniciativas que tienen que ver con el agro y la financiación, el tema de la banca ética que está llegando a América Latina con un paso importante dado ya en Chile, que se está por abrir este año en la Argentina y que contempla dentro de uno de sus sectores a lo que es energías renovables y eficiencia energética. Aparecen estos grandes actores a nivel internacional que son los inversores, ¿no? A través de los principios de inversión responsable que de la mano de Naciones Unidas nació en el año 2005 y que agrupa a estos actores, que tiene un nivel de crecimiento tal que ya van más de 3.300 actores a nivel mundial por varios trillions de dólares en lo que se llama activos que administran. Los principios de Ecuador tienen que ver con la financiación por parte de bancos que adhieren a estos principios, a lo que se llama Project Finance en mercados emergentes, y esto es importante
debido a que el 70% de la financiación de proyectos en mercados emergentes se hace a través de bancos que pertenecen a estos principios de Ecuador. TCFD tiene que ver con la apertura o la divulgación de información financiera vinculada al cambio climático, esta gran tendencia que se mencionó anteriormente respecto de mostrar la información que tiene que ver con el cambio climático para que a su vez los inversores y los bancos que puedan otorgar créditos estén al tanto de esto. Esto es algo que nació en el año 2017, de la mano de Michael Bloomberg y de Mark Carney, que fue el gobernador del Banco de Inglaterra, y esto tiene que ver con la apertura de información a todo nivel, con otras alternativas que se complementan, como son, por ejemplo, el esquema de GRI o el esquema de SASB y algunos otros más. Entonces, son todas tendencias que también tienen su correlato, por ejemplo, en lo que serían los índices, ¿no? Los índices de sustentabilidad como el Dow Jones Sustainability Index. Dentro de esto, yo creo que el centro de la escena está ocupado por los bonos verdes, que han tenido un crecimiento desde el año 2007, cuando justamente el Banco Europeo de Inversiones emitió el primer bono de este tipo. Yo acá he puesto los últimos años, donde ustedes notan un gran crecimiento a partir del año 2015, que fue cuando justamente se alcanzó el Acuerdo de París, y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Si nosotros le sumamos el año 2020, estamos hablando de alrededor de 270.000 millones de dólares en todo el mundo. 270.000 millones de dólares es aproximadamente un 60% del Producto Bruto de la Argentina. Ahora bien, ¿a qué se destinaron estos bonos? Estos bonos se han destinado, es decir, el emisor emite un bono, el emisor puede ser una empresa, el emisor puede ser un banco, que a su vez con esas fuentes que recauda, presta a pequeñas y medianas empresas o a grandes empresas. Puede ser una provincia, puede ser un municipio, puede ser un país, puede ser un organismo multilateral de crédito. Ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, para los datos del 2019, a qué se destinó estos bonos verdes emitidos en todo el mundo, ve que el 31% está vinculado con energías renovables y eficiencia energética, un poco menos en lo que es construcción, y después le sigue transporte. Esto es a nivel global, teniendo en cuenta que ya se ha emitido en todo el mundo 1 trillón americano, ¿sí? Ahora, esto es a nivel de todo el mundo. Cuando uno ve quiénes han emitido este tipo de instrumentos, y ahora vamos a ver a qué se han destinado en nuestra región, es importante considerar que, si bien América Latina tiene un Producto Bruto regional de aproximadamente el 7, el 8% del mundo, solamente ha emitido bonos verdes por un 2% del total. Esto quiere decir que hay una capacidad, digamos, también ociosa, y que tiene que ver con el desconocimiento muchas veces de esta herramienta, que principalmente es utilizada en Europa y que tiene como principales emisores a Estados Unidos y a China, ¿no? A nivel global. En el panorama regional aparecen dos actores muy importantes cuando hablamos de volumen. Uno es Brasil y el otro es Chile. En el caso de Chile es importante destacar que esto es así porque el Estado chileno, es decir, el soberano, emitió varios miles de millones de dólares que permitió colocarlo en esa situación, que está disputando el primer puesto por volumen junto con Brasil. Argentina, después podemos hablar un poco más del caso de Argentina, pero en el caso de nuestro país está ocupando entre el quinto y el sexto puesto, con algunas emisiones en provincias, algunas emisiones de AES Energía, por ejemplo, tuvo alguna emisión, bancos que han intervenido y que son justamente los que pueden llegar a represtar esos fondos, pero con un desarrollo, digamos, comenzó en el año 2017, siguió con las dos provincias, siguió en el 2018 con los bancos, y después, por supuesto, como consecuencia de la macro, esto cambió y ha disminuido ostensiblemente en los últimos años, a pesar, digamos, de las grandes posibilidades que por su naturaleza tiene la Argentina. Cuando vemos el destino de esos bonos
En América Latina vemos que pasa de un 31% a nivel global a un 44% de lo que es eficiencia energética y energías renovables, transporte en un 20%, que es prácticamente Chile, y uso de la tierra, que es básicamente Brasil con pulp and paper. Entonces, una de las cuestiones que uno analiza es, bueno, ese 44% es energía. Si yo lo llevo al caso de Argentina, y básicamente vamos a estar en, mi estimación es de aproximadamente un 90% dedicado a lo que es energías renovables. Bien, pero ¿qué es un bono verde, ¿no? Porque un poco suele haber alguna confusión con los bonos de carbono. Un bono verde es un instrumento de renta fija. Puede ser una obligación negociable, puede ser eventualmente un fideicomiso financiero, un fondo cerrado, puede ser un título de deuda de una provincia, de un municipio, de un país, ¿sí? Que tiene una tasa de interés, que cotiza en los mercados normalmente, por más que hay algunos que los compran directamente algún multilateral, como es el caso de los bancos de Argentina. El pionero, como mencioné, fue el Banco Europeo de Inversiones y posteriormente los multilaterales que tomaron este rol de catalizadores de estos instrumentos nuevos, y lo clave es el destino de los fondos. Es decir, a diferencia de otros instrumentos, cuando se lanza un bono de este tipo se debe especificar para qué va a ser destinado. Por supuesto, el destino es mejorar el ambiente, como primer punto. Como segundo punto es especificar, en caso de ser más de un proyecto, cuáles son los criterios para elegibilidad de esos proyectos. El tercero es cómo se administran los fondos, porque esos fondos no pueden ser desviados para otros destinos que aquellos que aparecen declarados. Y el cuarto, y muy importante, tiene que ver con el reporting. Es decir, cuándo se va a reportar la utilización de fondos, cuál ha sido el ahorro en gases de efecto invernadero, y para esto los inversores, ¿no? Uno siempre tiene que tener el ojo en quién va a comprar esto, y acá cuando hablo de inversores también podría hablar del banco que puede otorgar eventualmente un crédito. Yo siempre digo cuán verdes son los bonos verdes, porque justamente aparecen otras figuras que son exigidos fundamentalmente por los inversores para evitar lo que se llama el greenwashing, es decir, que voy a hacer algo que beneficia al ambiente y terminar haciendo alguna otra cosa. Entonces, para eso aparecen lo que se llaman opiniones de segunda parte, que son como verificadores muy importantes en este rol, porque son aquellos que van a decir, bueno, efectivamente, el grupo de proyectos elegibles, por ejemplo, cumplen con un marco determinado, donde hay 2 marcos internacionales. Esto, por supuesto, tiene todo un proceso, no es algo que se hace de un día para el otro, con lo cual hay que tener tiempo, que es un tema sobre el que voy a volver después. Y por supuesto, el otro tema que es muy importante es la medición ex post, es decir, dijiste que ibas a ahorrar X gases de efecto invernadero y ver si realmente se hizo eso. Bajando nuevamente a América Latina, existe una serie de iniciativas, la mayoría de las cuales son voluntarias en distintos países y la mayoría de las cuales involucra a las asociaciones de bancos, ¿no? Entonces, esto que nació con el primer protocolo verde en Brasil en el año 95, como ustedes ven, se ha expandido por la gran mayoría de los países de la región. Y en el año 2019, el 3 de julio del 2019, pudimos lanzar, después de un trabajo de 5 años, el Protocolo de Finanzas Sostenibles, que es una iniciativa de autorregulación de 18 bancos fundadores, más 3 bancos que se sumaron después y las asociaciones de bancos, que están vinculados con una serie de estrategias. Este mapa se completa con el caso de Chile, que ya está avanzando con una estrategia nacional, y con Bolivia, que hace 6 meses aproximadamente tuvo su propia iniciativa. Entonces, esto un poco para ver cuál es la tendencia en términos de qué es lo que están haciendo las entidades financieras, lo cual implica tener en cuenta lo que es el riesgo ambiental, pero también el riesgo social. Vinculado con eso, uno podría hablar de la sostenibilidad un poco en general, ¿no? De que existen riesgos, como por ejemplo el riesgo de no hacer nada, es decir, el riesgo de no tener en cuenta todas estas tendencias, y también oportunidades. Y esas oportunidades, una manera muy fácil de verla es
respecto de, por ejemplo, las energías renovables. Yo creo que por el lado de la eficiencia energética, que es trabajar del lado de la demanda, me parece que tenemos un gran camino para recorrer también, y ese es parte del desafío, demostrar que acá hay oportunidades de negocios. Independientemente de eso, y como decía Simón anteriormente, es importante las condiciones para que se puedan llegar a tener este tipo de financiación. Entonces, el nivel de bancabilidad de esos proyectos es algo de lo que en mi caso voy a estar analizando, junto con la posibilidad de que a través del programa se pueda hacer un link con las entidades bancarias que tengan o que puedan llegar a tener a futuro líneas para financiar este tipo de crédito. Dado que estamos con todo el tema del COVID, me parece importante destacar algunas tendencias que se han dado en el último año, y para eso me voy a ir 2 años para atrás y contarles que si uno pone, además de los bonos verdes, destinados a mejorar el ambiente con los distintos usos que ya vimos, también existen los bonos sociales, que son similares, pero que tienen que ver con infraestructura básica, que tienen que ver con grupos vulnerables, que tienen que ver con la salud. De hecho, el año pasado a nivel internacional hubo algunos que se llamaban Corona Bonds, ¿no?, vinculados con el COVID. Y además están los bonos sostenibles, que son una especie de mix entre los sociales y los verdes. Entonces, si uno pone estos 3 tipos de bonos climáticos, por llamarles de alguna manera, o de lo que serían los criterios ASG, que es ambientales, sociales y de gobernanza, ve que los verdes fueron el 83%, en el 2019 bajan al 74%, y en el 2020, producto de la pandemia, aparece un primer trimestre donde siguió la preponderancia de los bonos verdes, un segundo trimestre en el cual la irrupción de la pandemia hace que los bonos sociales y los bonos sostenibles se emitan en mayor cantidad que los bonos verdes, y esto terminó con una cantidad de bonos sociales y sostenibles muy parecida a los bonos verdes. Esto lo digo porque a la hora de armar ciertos proyectos, cuando uno analiza, termina viendo generalmente que tiene un costado social, ¿no? Y como se decía anteriormente, es importante siempre tener en cuenta qué es lo que están viendo los inversores, qué es lo que están viendo los bancos a la hora de financiar este tipo de proyectos. Por supuesto, siempre estoy hablando en este caso a nivel global, y estas tendencias también me parece que son para tener en cuenta, porque no es algo que va a ser solamente que sucedió en el 2020, sino que va a estar durante varios años más, por lo menos en mi opinión. El protocolo de finanzas sostenibles de Argentina que les contaba es un marco, es una especie de paraguas, es voluntario, esto es autorregulación, que le permite incorporar a aquellos bancos que adhieran una serie de estrategias, dentro de las cuales hay una estrategia vinculada con la capacitación, porque los bancos lo que nos dicen es: estoy de acuerdo, me interesa toda esta temática ambiental, social, de gobierno corporativo, pero necesito que me enseñen cómo se hace. Otra estrategia con el tema institucional. La tercera estrategia tiene que ver justamente con líneas de crédito que idealmente, y por supuesto no nos podemos enajenar de la situación macro de la Argentina, tengan condiciones mejores que respecto de otros tipos de préstamos o de actividades más tradicionales. Y la cuarta tiene que ver con incorporar estos riesgos ambientales y sociales a la hora de evaluar desde el punto de vista crediticio. Por supuesto que de los 18 bancos, más los 3 que se sumaron, tenemos una gran diversidad respecto del punto de partida. Si nos encontramos con bancos que habían avanzado mucho en la temática, que ya tenían inclusive lo que se llama un SARAS, que es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, y otros que ni siquiera tenían una persona que esté analizando estos temas. Y el objetivo general es elevar la vara del sistema financiero argentino para que estos temas, que ya están incorporados en muchos países, inclusive de la región, sean incorporados, por supuesto, esto es un proceso, sean incorporados de manera progresiva a los bancos de argentinos. Esto fue promovido por BidInvest y por Fundación Vida Silvestre Argentina, tuvo el apoyo de las 3 cámaras de bancos, son los 18 bancos que adhirieron como socios fundadores, y después se fueron incorporando 3 bancos más.
Esto, medido por volumen de préstamos, implica una participación en el mercado de más del 80% de todo el sistema bancario argentino. Para terminar, bueno, hay una serie de tendencias que todos estamos viendo a nivel global. El Acuerdo de París de alguna manera recoge esto, pero a mí me interesa destacar la cuestión de esa necesidad de redireccionar los flujos de fondos hacia actividades que tengan que ver con mejora del ambiente. Eficiencia energética, por supuesto, es una de ellas. Y acá hay una responsabilidad de los países más desarrollados respecto también de financiar parte de esos compromisos que hacen los países en el Acuerdo del Marco de París, y ahora que se cumplieron 5 años con estas nuevas NDCs, como se las llama, que tienen que ser más ambiciosas que las anteriores. Es importante, y bueno, ha hablado ya un importante número de técnicos respecto de también, no solamente verlo del lado de la oferta, sino también de la demanda de la energía y cómo hacer los ahorros a través de la eficiencia energética. Entendemos que las tecnologías se van superando y que esas tecnologías dan lugar a negocios. Si esas tecnologías de eficiencia energética dan lugar a negocios, va a haber posibilidades de financiamiento. Son cuestiones competitivas. Esos ahorros, a su vez, eventualmente pueden ser incluidos como una securitización. Y finalmente es importante considerar también, hablé del Acuerdo de París, pero bueno, el ODS 7.3 habla de duplicar la tasa mundial de mejora de eficiencia energética. Tenemos que tenerlo en cuenta también, el tema de los ODS. Los bonos verdes, el protocolo y lo que se llama blended finance, que de alguna manera es conjugar estratégicamente, y en esto se puede ayudar a los proyectos que estén en este programa a armar un instrumento que tenga que ver con la parte privada, una parte que financie la parte privada, otra parte que financie la parte pública, algún multilateral, digamos, es decir, estructurar algún tipo de financiación acorde a los momentos que estamos ahora. Como decía al inicio, no podemos desconocer la macro, y eso claramente es una limitante, pero este programa en parte va a tener una parte de asesoramiento y de apoyo para que aquellos proyectos preseleccionados puedan encontrar más fácilmente líneas de financiación. Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿qué hacer en el mientras tanto? Mi consejo siempre es, toda estructuración de un financiamiento de este tipo lleva su tiempo. Hay que ver el tema de garantías, de colaterales, de flujo de fondos, cómo esos proyectos son bancables o cuán bancables son, de manera que la recomendación es no esperar hasta que la macro esté mucho mejor, que esperemos que sea pronto, sino ir preparando esos proyectos y tenerlos armados para el momento en el cual se pueda acceder a ese tipo de financiación. Con esto los dejo y quedo a disposición para posibles preguntas. Muchas gracias. Bueno, perfecto, impecable, Pablo. Muchísimas gracias por tu presentación. Entonces ahora los invito a que... A ver, ahí Ignacio, yo te pediría si me podés habilitar para compartir pantalla. ¿Estás habilitada, Mari? Ahora, perfecto. Bien, lo que quería, ya les vamos a compartir los resultados, pero en un primer momento sí voy a invitar hasta este espacio que ustedes puedan dar, no sé si se me escucha bien, puedan dar sus conclusiones, ¿sí? Con respecto a qué les pareció este espacio, y en este sentido también invitar a algunos, que yo ahí veo que están levantando sus manos, como reflexión final de este encuentro, y me gustaría, a ver una de las manitos ahí que vemos, si te estamos escuchando, Miguel, ahí querés decir cuáles son tus reflexiones con respecto a este encuentro, cómo están ustedes con respecto a los ahorros energéticos.
Te escuchamos. Miguel Piñero, que es de Cota Limitada, de la red de Tucumán. Te escuchamos, Miguel. Ahí Miguel te permitía hablar. Ahí está. Perfecto. No tenía habilitado para hablar. Primero, sobre las conclusiones de esto, me encanta la iniciativa. Es buenísimo saber lo que se ofrecen y poder seguir en esta línea que venimos. Nosotros, para los que no nos conocen, nosotros somos una industria citrícola que procesamos limón y hacemos jugo concentrado de limón, aceite esencial y cáscara deshidratada de limón, productos esencialmente para uso en la industria alimenticia. Y bueno, lo interesante, un gusto verlos a Marina, José Luis, Alfredo, con los que participamos en la red. Cuando nosotros iniciamos este proyecto, teníamos algunas iniciativas, pero no estaban enfocadas, y la herramienta de la eficiencia energética nos ayudó mucho a dirigirlo, ¿no? Y empezamos desde el principio tan solo con mediciones, detectando que teníamos pérdidas de gas en línea, principalmente en las estaciones reguladoras, y no había ningún consumo de gas, y sin embargo lo estábamos pagando en la factura. Y después, bueno, el proyecto nos ayudó a nosotros a identificar los usos significativos que pudimos segmentar en dos instancias, uno lo que era la temporada de zafra, y el otro fuera de temporada. Esencialmente, en gas tenemos un alto consumo en lo que es el proceso de secado de la cáscara, y pudimos encontrar que existía la oportunidad de ingresar al proceso de secado con menos humedad en la cáscara a través de medios mecánicos. Y ahí logramos un ahorro en el consumo de gas que hoy llevamos acumulado un 4,5% desde que empezamos. El estudio lo hicimos en el 2018 y nosotros 2019-2020 llevamos un 4,5% de menor utilización de gas para el mismo proceso de secado. Y esto prácticamente no requirió inversión más que colocar algunos sensores para mantener un equipo funcionando como debía funcionar. Y después en otra materia, que bueno, me acoplo a la parte de alimentos refrigerados. Nosotros tenemos un alto consumo en lo que es las cámaras frigoríficas y sobre todo que se da durante todo el año. Y ahí empezamos a estudiar y detectamos que teníamos un problema de capacidad en el condensador evaporativo, así que realizamos la inversión de eso. Además, estudiamos un poco el tema de los usos. Pudimos poner en servicio un compresor antiguo, pero de menor capacidad para lo que era fuera de la temporada, porque estábamos usando el compresor más moderno que cumplía con los requerimientos tanto de proceso como de conservación de producto. Y fuera de temporada solo es necesario la conservación, con lo cual ahí redujimos, venimos en los últimos 5 meses consumiendo un 32% menos de lo que solíamos consumir en los meses no estacionales. O sea, hoy llevamos en lo que es la energía eléctrica, desde que empezamos la red, basándonos en el 2018, un 10% de energía eléctrica reducida, ¿no? Esas es un poco nuestras conclusiones. Con lo cual, tanto, bueno, lo que nos dio el marco a nosotros de la eficiencia energética, y espero que podamos aprovechar mucho de esta nueva iniciativa que está llegando, nos dio el marco para una línea de trabajo, ya sea a través de lo que es Industrias 4.0, sistemas de medición. No todo es inversión, es un poco gestión, como decíamos, a veces identificar qué equipo tenemos que operar en vez de pasar al punto de la inversión que viene luego de que uno ya está llevando una buena gestión
en nuestro caso es gestión de la energía. Con este nuevo proyecto, a ver si nos incorporamos al tema de las emisiones, cómo podemos gestionarlo también, ¿no? Así que muchas gracias, estoy agradecido con este programa de la Unión Europea y bueno, ojalá podamos seguir sacando mucho más provecho. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Hay varias personas que quieren intervenir, pero lo que vamos a hacer por cuestiones de tiempo y que muchos ya tienen otra agenda, les voy a compartir entonces cuáles son los resultados que alcanzamos y qué es lo que las industrias contestaron de las respuestas que obtuvimos con respecto a si existe dentro de su empresa un proyecto de realizar un recambio tecnológico. Fíjense que el 80,40% está diciendo que sí, ¿no? Esto como grandes resultados. En cuanto a cuáles son las barreras que puede tener para su adquisición, fíjense que el 54,30% está diciendo acceso al crédito, el 13% falta de decisión de la alta dirección, el 13% incertidumbre macroeconómica, el 10,9% desconocimiento de oferta existente. Bueno, también hay una participación de otra, y la amarillita es 2,20% caída en venta y en la producción de la empresa. Acá esta otra imagen nos refleja el tipo de equipamiento que está pensando en adquirir y/o es clave en su área tecnológica. Aquí podían marcar más de una opción, pero vemos que tiene mucha fuerza el equipamiento para la producción, la tecnología Industria 4.0, después ahí pasamos, bueno, en otra también que no tenemos la especificación, y después los compresores de aire con fuerza, sigue el conjunto motor bomba proceso, y antes teníamos calderas de vapor y después conjunto motor bomba proceso y después compresor de frío y un poquito antes motoventilador. Pero digamos, esto nos está dando un paneo de cuáles son las claves en sus áreas tecnológicas. Y una pregunta que también queríamos escuchar de ustedes, si le interesaría a su empresa participar en una ronda de negocios para conocer especificaciones técnicas, principales ventajas, precios y condiciones de financiamiento, y nos encontramos con que 73,90% su respuesta ha sido afirmativa. Y en el otro caso, fíjense qué interesante, 26,10% lo que respondió es que lo tiene que evaluar internamente dentro de su industria. Después, la última pregunta que les hacíamos era con respecto al recambio tecnológico. Si lo están pensando, ¿en qué año? Y acá tenemos que el 45,70% lo está pensando en el 2022, el 37% en el 2021 y del 2023 en adelante el 17,40%. Bueno, realmente es un gusto el poder compartir estos resultados, que realmente esto también es recuperar las impresiones, las necesidades de ustedes. Creemos que, bueno, lo hemos extendido un poquito, una media hora más en el tiempo, pero la verdad que hemos hecho el recorrido, hemos presentado en forma institucional los dos proyectos, cómo estamos trabajando en forma conjunta. También se ha conversado sobre esto de las demandas tecnológicas, también ha habido una presentación importante de un caso testigo, y bueno, cómo vamos a seguir operando ya con las invitaciones y con el recorrido hasta llegar a esta ronda de negocios en el mes de junio. Pero bueno, les queremos agradecer muchísimo. Yo veo que ya hay varios que se están teniendo que retirar, así que por nuestra parte, felicitarlos a todos. La jornada ha sido realmente impecable, así que muchísimas gracias a todos los que han sido los ponentes y a todos los que han sido los participantes. No sé, sin más, no sé si Alfredo querés decir un último comentario como para cerrar esto, pero la verdad que muchísimas gracias a todos por su compromiso.
Alfredo. Gracias, Marina. Bueno, de mi parte también agradecer a todos por haber participado. Este es el punto inicial de partida para esta ronda de negocios. Los invitamos a que se mantengan en contacto, sobre todo con el proyecto Low Carbon, que los va a venir acompañando por estos los próximos 3 años. Para nosotros es muy importante que ustedes vayan, digamos, generando un diálogo, contándonos qué es lo que están buscando, qué es lo que necesitan, para que entonces el equipo europeo de Low Carbon pueda realmente identificar a las mejores empresas que puedan de alguna manera terminar siendo socios de ustedes o proveedores de ustedes y darles las soluciones para que sean más eficientes en el consumo energético, y eso significa más competitividad y mejor negocio. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen día. Quedamos en contacto. Excelente, impecable. Muchas gracias a todos. También brillantes todos los aportes que nos están diciendo y todos los agradecimientos. Si alguien más del panel o alguien más quiere decir algo, y si no, damos por cerrado este seminario. Simplemente recordar, Marina, que entre el día de hoy y mañana compartiremos vía mail las presentaciones y grabación de la jornada para que puedan tenerlas. Impecable, Ignacio, muchísimas gracias, y así será. Y bueno, entonces les deseamos a todos que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias por participar. La jornada estuvo estupenda. Muchas gracias. Muchas gracias.